Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anayeli Hernández. Esto es Enredados TV para Vox TV Radio y me da muchísimo gusto el día de hoy que me acompañen porque tenemos un gran invitado, así que no se muevan. Y bueno, pues ya como les había comentado en la entrada, tenemos a un súper invitado el día de hoy. Él se dedica a entrevistar a las personas, a las celebridades, a muchísima gente y ahora nos va a tocar a nosotros entrevistarlo, así que le damos la bienvenida a un gran amigo, Ernesto Buitrón. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, qué gusto saludarte y pues obviamente también a todo el público. Así es, fíjate que me dedico a entrevistar desde hace muchos años y se convierte de repente como en una adicción, ¿sabes? Es como una adicción y te conviertes como en un profesional que sabe leer cuando la gente te está diciendo la verdad, cuando te está mintiendo, cuando está evadiendo y ese tipo de cosas. No, y ya te volviste un experto. ¿Cuántos años llevas siendo reportero de espectáculos? Mira, empecé cuando todavía estaba en la carrera, por ahí del 2007. En una agencia que justamente vendía información a Univisión, una agencia de Univisión en México, que en ese entonces había un programa que se llamaba Escándalo TV. Uy, yo lo conocí a Charitín Goico y te estoy hablando de, o sea, 2007, imagínate. Y ahí fue como las primeras partes donde más o menos aprendí, porque se aprende más en la práctica que en la escuela, eso es real. ¿En dónde Entonces, estudiaste? en el Colegio Holandés, justo aquí en la Y Ciudad de México, entonces, comunicación, me imagino. comunicación, ajá, entonces, pues desde ahí se fue dando y ese fue como, pues, mis primeros inicios. Recuerdo yo mi primera entrevista fuerte fue con Verónica Castro. El Sí. cumpleaños de Verónica Castro estaba Doña Socorro, estaba Michelle y estaba el Güero Castro, fue mi primer como nota fuerte en ese entonces, que fue en el puerto de Acapulco. Y desde ahí, pues obviamente ya me he seguido hasta ahorita que estamos en el 2021. Estás en Ya hoy, ¿verdad? En el programa de hoy. en el programa hoy en este momento. ¿Y qué tal ese cambio tan radical que tuvieron todas las personas de hoy desde el fallecimiento de Magda? Fíjate que yo, Magda, fue la primera persona que me dio la oportunidad a mí en televisión cuando ella estaba en TV Azteca a cargo de Consejo de Mujer. Y ella fue la primera que me dio la oportunidad también de estar reporteando espectáculos ahí en ese programa. Y ella era una mujer con una personalidad muy fuerte, pero yo he notado que ha habido un gran cambio en el programa hoy desde el fallecimiento de Magda. Pues sí, obviamente, pues como todas las muertes, yo creo que nadie está esperando que muera alguien cercano, muy inesperada, muy fuerte, sobre todo por el estilo, ¿no? Yo he trabajado con muchos productores a lo largo de todos estos años, por ejemplo, Alexis Núñez Oliva, que fue productor en La Oreja, estuve en su momento con Gustavo Adolfo Infante en Cadena 3, de ahí me fui a Telemundo, estuve haciendo cosas en El Gordo y la Flaca. Eh, También trabajé con Adrián Patiño en Venga la Alegría y obviamente ya cuando llego yo aquí, bueno, estuve con Reinaldo López en Hoy y cuando entra Magda, pues obviamente es un estilo muy diferente. Fíjate que ella tenía la forma de hacer la televisión muy al tacto, muy a lo que veía en el momento. O sea, realmente el programa estaba armado en un 50% un día antes, pero se podía modificar 3 horas antes del aire, porque era muy de tacto, muy de lo que sentía, muy de lo que veía. Incluso el programa iba cambiando al aire, ¿no? Les puedo decir que los bloques como estaban, digamos, marcados en una escaleta, que es como el ritmo que tiene que seguir el programa, se cambiaban no, en este momento yo creo que nos tenemos que ir a tal, entonces era muy de sentir a la audiencia. Y pues fue un cambio importante, fue un cambio radical. Afortunadamente se quedó Andrea Rodríguez, su hermana, pues obviamente su mano derecha, Brazo su derecho. cuerpo y su propia. Entonces, fue un cambio fuerte, obviamente toda la producción lo sintió, pero pues este barco ha seguido dando, ¿no? Ha seguido navegando, ha seguido fuerte. Yo creo que sí tuvo como algunas partes en las que quiero sentir que al final los mismos conductores, la gente que hacía los contenidos, vivió este luto y después de esto pues ha tenido un repunte totalmente positivo, siempre pues obviamente teniendo en cuenta la escuela que dejó Magda Rodríguez, ¿no? Pero hasta el día de hoy creo que ha sido un programa
sigue siendo el programa más importante de la televisión mexicana, y lo digo porque al final los conductores son las estrellas de la televisión mexicana, Sí. y el contenido, los números de rating, y yo creo que al final esto que Magda, el sueño que tenía, porque al final hoy 2021 era un sueño que Magda tenía desde la creación de la canción de entrada donde ella canta, cantan los conductores, canta Horacio Palencia, estaba ahí Luis Ángel el Flaco, Pancho Barraza, todo ese programa se diseñó así, entonces parte de la esencia de Magda pues todavía continúa en este programa y pues todavía continúa queriendo llevar a la gente el contenido pues que al final están esperando ver en sus casas. Oye, y ya que estabas platicando de todos los productores con los que has trabajado, ¿quién ha sido el más complicado que dices, en la vida, así me paguen la millonada, vuelvo a trabajar con él o con ella? Uy, pues Digo, mira, todos ya vamos a entrar en temas más duros, duros. calientes, más picosos. Digo, si tú te dedicas a eso, ahora nos toca a nosotros entrevistarte y sacarte esas verdades que nos vas a decir muchas cosas, vas a ver. Yo creo que de los productores más duros debe ser Gustavo Adolfo Infante. O sea, yo trabajé con Alexis Núñez y Alexis Núñez tenía un ritmo en el que trabajas 25 horas al día y son ritmos, pero era como una universidad, ¿sabes? En ese entonces La Oreja en el 2000, yo entro a La Oreja como en el 2007, 2008 y te estoy hablando que era La Oreja ya, digamos, como en la recta final, digamos, de la mitad al final. Durísimo trabajar con Alexis Núñez porque pues era muy exigente, obviamente había un ritmo de trabajo brutal, los viajes eran devastadores, había veces que no ibas a tu casa en 2 o 3 días y vivías en la oficina, estabas muy acostumbrado a traer una maleta porque sabías que te ibas a ir a algún lado y imagínate el grado del ritmo del programa que hay veces en las que tú viajabas a Acapulco y te viajaban a Cancún y después te ibas a Oaxaca y si no traías tu ropa te decían, bueno, no te preocupes, te vamos a depositar para que compres ropa o para que laves tu ropa. Era así, o sea, era el ritmo brutal. Muy Y pesado. yo creo que de los más difíciles, Alexis, y me parece que Gustavo Adolfo Infante, yo creo que es una persona con mucho carácter, aunque Cuidador, también ¿no? siento, sí, siento en algún punto que es muy estricto, creo yo A que ver, obviamente, ¿estricto o complicado? no, complicado, complicado, Sí. complicado, complicado, pero también tiene hay que aprender las formas, yo creo que te deja también a grandes aprendizajes, ¿no? Con Alexis tuve el aprendizaje de que pues hay días en los que van a durar 30 horas el día, aunque nada más tenga 24, y con Gustavo tiene un ritmo muy fuerte frontal de entrevistar, ¿no? Entonces, nunca se ha achicado con personalidades duras, creo que también eso es parte de aprender, yo estuve con él casi 2 años y un conflicto ahí cuando yo salgo, porque pues me voy a TV Azteca, a mí me habla Sergio Sepúlveda y me dice que quiere que esté con él, el margen de tiempo no era el indicado, tú sabes que cuando te vas de un lugar a otro, pues te dicen, bueno, mínimo 15 días, Sí, Sergio quería que estuviera en 2 días, ya. yo lo resolví que estuviera en 4 y eso fue un tema que a Gustavo no le gustó, pero bueno, pues mira, al final uno tiene que, como reportero, empezar y ver cuáles son los lugares en los que encaja y en los que ya no encaja. Oye, y dices que tu primera entrevista, tu primer reportaje fue con Verónica Castro. ¿Sí salió ese primer reportaje o esa primera entrevista como la habías planeado o por ser tu primera vez se te complicó algo? No, yo creo que fue, al final son personajes muy fuertes, lejos de que se complicara, sí te imponen. Porque tú tenías enfrente a mi primer figura importante que vi yo dedicándome ya digamos, a ser reportero fue Verónica Castro, y sí te impone ver en las novelas, obviamente tú estás muy novato, al lado mío me acuerdo que había otro reportero de mucha carrera, y obviamente tuvo la cortesía de no aplastar mis preguntas, pero sí impone mucho, sí fue algo como con mucha adrenalina y entonces te das cuenta que te quieres dedicar a esto, ¿no? Y a partir de ahí, de esa entrevista, pues he tenido encuentros con personalidades hiper grandes, gigantes del espectáculo durante todos estos años, ¿no? Entonces creo que ha sido como muy importante el aprender de esos errores y el saber reconocer cuál puede ser la nota, cuál puede ser el ángulo de la entrevista, porque a veces vas tú preparado con algo
y el mismo entrevistado te está Te dando a lo voltea. mejor otra nota eso me lo enseñó Flor Rubio en la oreja, fíjate, Flor Rubio era mi jefe de información y me decía, en una entrevista a lo mejor tú vas preparado para preguntarle de los árboles verdes y resulta que ella o él te dan un pie de algo que eso puede ser la nota. Entonces, creo que a lo largo de esos años he tratado de ejercer esos aprendizajes y pues obviamente me han servido con muchas personas que he conocido a lo largo ya de más de una década dedicándome a esto. Oye, y pues últimamente has sido muy famoso porque eres el reportero mexicano que ha echado para abajo muchas teorías que en la serie de Luis Miguel te dicen. A ver, cuéntanos ahí la Pues información, mira, el yo creo que chisme. una cosa me ha llevado a la otra, Ana, porque yo llegué aquí a hoy hace casi 6 años. Venía yo de Telemundo, del programa Suelta la Sopa. Y obviamente, pues entro con muchas ganas de querer hacer otras entrevistas, de querer, pues mostrarle a la gente. Yo lo hago porque a mí me divierte, porque yo entrevisto a la gente y es como saber qué te dicen, cómo te lo dicen. Tú cuando estás platicando con alguien sabes si está de buenas, de malas, si está mintiendo, qué está evadiendo, qué está escondiendo. Lo sientes, es algo que, Bueno, imagínate, es psicólogo, ¿no? te vuelves como un psicólogo, claro. Justo atrás de mí estoy en el set ahorita de lo que son las estrellas bailan en hoy. Y en este set se sienta la gente a platicarte cómo estuvo su día. Y hay veces que tú los ves perfectos y resulta que se están desmoronando por dentro, Ujú. anímicamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo empiezo a sacar como varias notas muy importantes de muchos personajes. Obviamente he entrevistado a Luis Miguel, a Vicente Fernández, pero seguí mucho tiempo a Juan Gabriel. Yo creo que de los más grandes vivos, he entrevistado a todos y esas notas se empezaron a retomar en medios de otros países. Entonces, poco a poco, sin darme cuenta, ahora pues estoy en Argentina, estoy en Chile, estoy en Perú, en Colombia, en Estados Unidos. Cosa muy rara, o sea, fíjate, de ser entrevistador, ahora hay gente que me hace entrevistas como esta que me estás haciendo tú, pero por ejemplo, el otro día me hablaron de Infobae, ¿no? Porque yo, me buscaron hace como 2 años, un año o 2 años, de América TV, de un programa, de un night show que conduce Luis Ventura, para dar una opinión sobre las investigaciones que yo había hecho de Luis Miguel, ¿no? Porque conozco a la gente que hace digamos, donde se basó el libro, todo este tipo de cosas. Entonces doy declaraciones ahí, poco a poco, pues la misma productora me hace parte del show y al hacerme parte del show, pues es un programa completamente visto en Argentina. O sea, ese programa lo quieres y lo odias, pero de todos modos lo ves. Lo mismo pasa en un programa que también colaboro en Perú que se llama Magali TV. O sea, Magali es una periodista incendiaria, pero hasta los que la odian la ven. ¿Estamos de acuerdo ahí? O Entonces, sea, te encanta estar en el ojo del huracán tú. pues me he metido en el ojo del huracán, pero siempre me he sostenido, ¿no? Porque al final esas historias yo las he conocido de viva voz, ¿no? Por ejemplo, tengo una muy buena relación con la familia Pinal, que está relacionada con Luis Miguel, tengo una muy buena relación con muchas figuras que me han dado su confianza y me han dado muchas buenas entrevistas. Y esas entrevistas de repente yo hago comentarios de temas en otros programas y se hacen virales y entonces ahora en Argentina pues explotó esa bomba por una entrevista que me hacen en Infobae porque al final yo conozco la parte detrás de la serie, de la segunda y de la primera temporada. Sé que esa serie fue hecha, fue deshecha por Luis Miguel y fue vuelta a hacer por él a petición con unos escritores colombianos, porque tenía escritores mexicanos. Entonces, pues mis fuentes que están ahí adentro de la producción me han dado como muchos tips y pues es así como a un comentario que se hace completamente viral, De pero la es un mamá, comentario ¿no? que De Luis está Miguel. sustentado. De la mamá, claro, sí. O sea, al final Luis Miguel no nos vendió nada y yo creo que parte del, no sé si fracaso, pero parte de que no tuviera el mismo impacto la segunda temporada es eso, porque Exacto. no le vendió al público lo que prometió venderle. No le dio una continuidad a lo interesante que se quedó la primera temporada, Es correcto. ¿no? ¿Y tú qué dices? ¿Crees que esté viva o muerta? No, completamente Marcela está muerta. Yo he hablado con Andrés García, he hablado con muchas personas que están o estuvieron muy cercanas de Luis Miguel. Simplemente que, pues, lo que sabemos muchos es, pues, si está muerta, ¿por qué no nos dice, a lo mejor no dónde, pero cómo sucedió?
O sea, al Habrá final nos sido como llenaron lo, como de... habrá sido como lo maneja la serie en Las Matas, ¿no? En la Casa de las Matas. Claro, pero la serie dice que la enterraron y que él nunca fue a buscarla. Y entonces hay Ajá. muchos fans, tengo pues personas que viven en Madrid que me dijeron, oye, Las Matas se convirtió en un lugar turístico y la gente quiere ir a desenterrar, a encontrar a Marcela. Pues imagínate Ayúdale a lo que Luis Miguel a provocó encontrarla. eso. Claro. Y ese fue el comentario que también, pues, te estuviste en muchos titulares y encabezados de que eras el reportero mexicano que había hecho un boom con ese tema de la De mamá Luis de Luis Miguel. Miguel. Sí, es correcto, estuvo ahí y también a lo largo de estos años me he metido como en varias cosas, a veces no planean, nunca son planeadas, eso sí hay que dejarlo claro, son situaciones que van pasando. Una vez estaba yo entrevistando a Chabelo y enloqueció y hay un meme ¿En viral serio? ahí en ¿Por qué? internet ¿Qué le donde preguntaste? yo no, mira, el tema en ese entonces, y te estoy hablando de hace como más de 7, 8 años, era que le había aparecido una hija no reconocida de Ajá. Chabelo, una hija que se llama Leslie, que en ese entonces tenía 18 años. Entonces, la UNESCO le da a Chabelo un reconocimiento en Plaza Loreto, en la Ciudad de México, y en esa entrevista estábamos tres medios: Azteca, que era Ventaneando, Televisa Espectáculos, y estaba yo de Cadena 3. La reportera que va conmigo de Azteca, inevitable al final del evento preguntarle por Leslie. Y Chabelo, bueno, nunca lo habíamos visto así incendiario. O sea, imagínate que la seguridad que se encargaba de alejar a la prensa en ese momento estaba agarrando a Chabelo Chabelo. para que no nos agarrara a madrazos, era lo que iba a pasar. Por eso, y obviamente al ver a Gaby, que era la reportera en ese entonces, y me ve a mí, pues se va contra mí. Yo ni le pregunté, y ese video sigue todavía vigente, todavía lo he visto circular ahí por Facebook, que son como las partes donde Chabelo deja de ser Chabelo, pero ese es el histórico. Yo recuerdo ese video y me acuerdo de ese momento porque me estaba haciendo como manita de puerco mientras me estaba señalando, y tú no te metas en mi video, yo ni le había preguntado nada. Y entonces son cosas que como reportero, pues sin querer te metas. Ahora, el día que enterramos a José José, me acuerdo yo en el Panteón Francés, pues estábamos en una transmisión en vivo. Yo estaba en la transmisión en vivo para Televisa y todos los medios estaban transmitiendo los vespertinos de México en la tarde en el Panteón. Pues hay una toma abierta de noticieros me acuerdo yo, de Fuerza Informativa Azteca, donde pues obviamente llegan él, se va corriendo, pasa Gustavo Adolfo Infante y destruye una tumba, pisa una tumba y se va para adentro. Y yo estoy como indeciso de no sé si pisarla, no sé si irme por Ayudarle. la orillita, ¿qué hago? Al final me voy por la orillita y obviamente pues también se hizo viral ese tema y nos despedazaron. Ojo, yo nunca pisé la tumba, al ver que se desplomó, pues le rodeé, Un lado. pero estaba yo en ese momento. Oye, y también me acuerdo muchísimo que tú estuviste cubriendo durante mucho tiempo la famosa muerte de Juan Gabriel. Ajá. Mira, yo a Juan Gabriel lo perseguí en vida mucho tiempo y O sea, tuve sí la está oportunidad. muerto. Sí está muerto, Juan Gabriel está muerto, pero para yo salir de duda, tuve que ir a encontrar a la persona que lo vio muerto, a una ¿Asistente? No. asistente, es un asistente de Parácuaro que trabajaba con él. Que recordar que fíjate, esa muerte me llevó a Los Ángeles, al lugar donde murió, investigué al manager, al piloto, hasta que llego yo a Parácuaro, que es la tierra donde Juan Gabriel había nacido, porque Joaquín Muñoz empezó a decir que estaba vivo, que él lo tenía guardado y toda esta situación, ¿no? Y hay que también decirle a la gente que hay un poco de razón en lo que dice Joaquín Muñoz. O ¿Por sea, qué? Juan Gabriel murió hoy, estuvo creo que en la funeraria 12 horas y después ya estaba incinerado y después ya estaba viajando a Ciudad Juárez. Eso no existe en Estados Unidos. Nadie que haya muerto en Estados Unidos lo velan hoy y mañana está enterrado. Absolutamente nadie. Michael Jackson, recuerdo yo que el cuerpo se lo entregaron creo que 5 días, 4 días después a la familia y entonces ahí iba el velorio. Lo mismo pasó pues con Perdón grandes que te figuras. interrumpa. Y aún así dicen que Michael Jackson está vivo, que toda esa muerte también Exacto, fue showcito, nada más. planeada. Sí, porque estaba endeudado, ¿no? Ese es el tema, y porque estaba acusado pues, de corrupción de menores. Pero lo de Juan Gabriel tenía mucha razón. Yo creo que la versión de que estaba vivo era completamente también válida porque es imposible que muriera y que hicieran los papeles en horas y que después lo incineraran y nadie vio el cuerpo. Nadie, nadie, nadie. Entonces, ni siquiera José José, recordemos José José,
José murió recientemente y se tardaron, bueno, ¿cuánto para incinerarlo? Días. Pero, pues yo tuve que darme la tarea de decir, bueno, primero voy a Los Ángeles, a Santa Mónica, estuve investigando, hasta que llego yo a Parácuaro en México, en Michoacán, en el estado de Michoacán, a buscar a Sonia Magaña. Sonia Magaña era la persona que lo vio morir. Ella fue quien habló al 911. Ok. ¿Qué hice para eso? Una odisea. Yo realmente fue como de ese tipo de historias que tú dices, pues no sé ni cómo llegué. Al final yo siempre he sido, voy, busco, y durante mucho tiempo busqué en Parácuaro después de la muerte de Juan Gabriel, hice mis fuentes, y una fuente me llevó a otra, y después un señor me entrevistó, porque Sonia Magaña está completamente alejada de los medios. Ujú. La única entrevista que ha dado formal me la dio a mí, me la dio en un lugar entre Guadalajara y Michoacán, que se llama La Estancia, que es un poblado alejado de todo, bajo mucha seguridad. Te puedo decir que había gente armada que nos estaba cuidando, porque es una zona de cárteles, bajo su consentimiento, y previo a la entrevista, ella me puso condiciones. No condiciones de que no le cuestionara, pero me dijo que si se llegaba a sentir incómoda, ella se tenía que parar Ajá. e ir. Nunca supe dónde vive, sé que ese es el lugar donde vive, es un lugar eh, increíble, es un lugar peligroso, y así fue como llegué yo a preguntarle si Alberto había muerto, y ella confirmó que ella vio a Alberto muerto. Alberto murió, Juan Gabriel, en la casa de Santa Mónica. Cuando llegó ya los servicios médicos era demasiado tarde. Solamente hasta ahí se mató la versión de que estaba vivo, y ya todo lo demás que ha salido de que sí, que puede que esté vivo, pues es completamente falso. Oye, ¿y sí te confirmó que había muerto ahogado? Porque se manejó mucho esa información, ¿no? Que se había ahogado. Me confirmó que había muerto ahogado. Me confirmó que había muerto ahogado y que para ella fue el momento más difícil de su vida, porque además de trabajar con él era su mejor amiga. Entonces, ella se encargaba del vestuario, ella se encargaba de cocinarle, ella se encargaba de todo, era como su nana. Y él la Ujú. quería mucho por eso, porque era una persona, para empezar, de Parácuaro, a él le gustaba mucho la ropa que le hacía y le daba mucha confianza. Y yo creo que por eso Sonia Magaña se ha mantenido alejada de la prensa durante todos estos años. Yo llegué a ella, la única forma que tengo de comunicarme con ella es un número internacional, curiosamente en México. Eh, pero obviamente pues, después de esa entrevista yo no he querido molestarla, creo que al final se dijo lo que se tenía que decir y se hizo lo que se Se tenía cerró el que hacer tema. y se cerró el tema. Oye, y ahorita el mega escándalo que nos está rodeando en la actualidad en los espectáculos, lo de Frida, Sofía, con respecto a lo de Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, ¿cómo ves esa situación tú, que eres un experto también en eso? ¿Cómo veo la situación? Yo le doy una lectura en que es algo devastador para la familia Pinal, y para la familia Guzmán. Mira, yo creo que a nadie nos puede constar, pero tampoco podemos dudar de lo que diga una mujer en este momento sobre este tipo de temas. Las semanas anteriores quizá estábamos un poco indecisos si Frida estaba diciendo la verdad porque no existe una denuncia penal, ¿no? El día viernes, el día de ayer, se presentó a las 9 de la mañana en la Procuraduría General de la Ciudad de México una denuncia formal, ¿no? Por abuso y por corrupción de menores. Por abuso en contra de Enrique Guzmán y por corrupción de menores en contra de Alejandra Guzmán, porque de acuerdo al testimonio, pues ella fue violentada sexualmente muchas veces en reuniones con su madre, en fiestas, cosas que no nos consta a nadie porque no hay un solo indicio. Pero el hecho de que ya lo haga penal le da, yo creo que más seriedad a la denuncia. Me parece que es un tema durísimo. Yo platiqué con doña Silvia Pinal la semana Es lo que te pasada. iba a decir, que si no has platicado con ella y qué te ha dicho al respecto. He platicado con ella y te puedo decir que ella ya está más allá de este tema. O sea, a que involucra a su nieta directamente, me parece que la carrera de Silvia Pinal no tiene que ser ligada a este escándalo. Manchada. Ella dice que espera que se arreglen las diferencias, que salga toda la luz, pero no ha tomado parte, ¿eh? Yo creo que ella incluso se ha tomado como neutral en esta situación y me parece muy válido porque pues es al final, ella lleva demasiados años divorciada de Enrique Guzmán. Sí, pero ella también ha comentado en los medios de comunicación que fue agredida por Enrique Guzmán. Entonces, Claro. tal vez hay mucha gente sí le cree parte de lo que dice Frida por lo que también ha dicho la señora en su momento.
Claro, lo dijo en el libro Silvia Pinal, en el libro de Silvia Pinal, que fue editado hace unos años. Ahí narra un hecho violento, de violencia sexual de parte de Enrique Guzmán. Ujú. Y me parece que también ese hecho en su momento no se tomó, en México no tenía esta apertura, ¿sabes? Porque eran íconos poderosos. Yo creo que el espectáculo de la década de los 90 hacia atrás tenía íconos poderosos que podían estar arriba de la ley, que podían manejar arriba de la impunidad porque la televisión tenía un poder increíble. Entonces, sí le da esa validez, pero yo creo que por ese mismo testimonio que da doña Silvia no se quiere inmiscuir. Hasta el día de hoy ella no ha dado una declaración que ponga o que exhiba que hay una mentira de parte de su nieta o que exhiba que hay una parte de verdad en lo que dice su nieta. Y creo que también es muy inteligente el mantenerse y en espera, el tener esa cordura, porque pues esto yo creo que lo tendrán que resolver las autoridades, lo tendrá que resolver Frida directamente con Enrique Guzmán y todos los personajes que están alrededor, pues únicamente han dado declaraciones y posturas, pero es un tema de dos completamente. ¿Y tú crees que este tema en específico de Frida y Enrique Guzmán, crees que sí llegue a un punto en que detengan a Enrique? Mira, tenemos muchas partes, hemos visto mucho tipo de denuncias similares en el espectáculo, no nada más mexicano, por ahí tenemos a Kevin Spacey, solamente que ahí no existió una denuncia como tal formal, pero sí hay gran parte de posibilidad de que puedan detener a Enrique Guzmán o en su momento a Alejandra Guzmán. Quizá no pisen la cárcel, pero de Ah, que van a estar supuestamente. citados a declarar, es un tema durísimo. Yo creo que para Alejandra como madre, que en este momento se ha blindado, y para Enrique Guzmán, que también no ha querido dar declaraciones, va a ser complicadísimo tener que enfrentarlo en los juzgados, ante la opinión pública, y me parece que pues las dos carreras ambas están completamente, o por lo menos en este momento están dañadas por las acusaciones que está haciendo Frida. Sí, sí, porque al final, digo, yo recuerdo que Alejandra, de hecho, le escribió una canción a Silvia Pinal expresándole el abandono que ella sentía como hija cuando era niña y casualmente ahorita pues se puede decir que se está repitiendo, ¿no? Esa historia en donde Frida también en su momento externó ese abandono por parte de Alejandra y bueno, pues ahorita ya llegaron a palabras mayores que en un inicio los dieron a entender por un exnovio de Frida que después empezó, según esto, a andar con Alejandra Guzmán, y creo que desde ahí se soltó todo, ¿no? Exacto, con Cristian Estrada, era un modelo de Miami que ahora está aquí en México. Ahí explota toda esta situación y esta diferencia entre madre e hija. Y claro, lo que tú comentas es una canción que escribe Alejandra Guzmán, que presenta en un programa en vivo en Televisa, creo que se llama Ay Mamá, que Ajá. es prácticamente su sentir. Me parece que hay muchas similitudes entre lo que ella vivió y lo que está viviendo su hija. La única diferencia, me parece, es las épocas y en la forma en cómo se ha manejado la información. El día de hoy Frida tiene al alcance de su mano un celular para poder externar su molestia y hay un movimiento que se llama Te Creo Frida. Es algo complicadísimo también de tratar, sobre todo porque pues es la palabra de Frida Sofía contra la palabra de su mamá y de su abuelo. Es un tema, me parece, debe de ser el escándalo más importante del espectáculo en los últimos 10 años. No veo yo un escándalo ni de herencias, ni de peleas, ni de muertes, ni de nada que tenga estos elementos y que ponga a figuras tan importantes en el qué dirán, en el espectáculo, en el escándalo, en la especulación, en la controversia. Es más, creo que este tema de Frida opacó el de Michelle Salas cuando se quejó de cómo manejaron su relación en la serie de Luis Miguel. Entonces, creo que este tema de Frida opacó eso de Michelle. Sí, el tema de Michelle también es muy válido, porque lo que pasa aquí es que acuérdate que la columna vertebral de la segunda temporada, de acuerdo con Gato Grande, iba a ser la forma en cómo Luis Miguel se relaciona con Araceli Arámbula y entonces nace Miguel y Daniel, los hijos de la pareja. Obviamente ante los rumores y ante el temor de que eso sucediera, Araceli Arámbula se blinda con Guillermo Pous. Guillermo Pous hace un apercibimiento que no es un proceso legal, simplemente le dice a la productora, yo represento los derechos de mi cliente y mi cliente tiene la intención en caso de que se maneje mal, digamos, la imagen, pues de entablar acciones legales.
Y esto obviamente, pues por la productora y por Netflix, quisieron alejarse a un lado de este escándalo y por eso retoman los escritores y toman, digamos, la parte de la historia de Michelle como columna vertebral, digamos, lineal de lo que es la vida de Luis Miguel. A Michelle nadie le avisó. Es lo que te iba a decir. ¿Tú crees que nadie le haya avisado a Michelle? No, yo ¿No? creo que nadie le avisó a Michelle, porque yo creo que son temas demasiado personales. Y Son, ya, bueno, ok, pero aquí tú qué crees que sea más el enojo de Michelle, que no le hayan compartido parte de una ganancia de la serie o que hayan externado su relación con el ex manager y mejor amigo de Luis Miguel. yo creo que le dolió la segunda, el sexualizarla en una serie. Hay que recordar que Michelle Salas tiene una imagen muy limpia, bueno, sigue teniendo una imagen muy limpia, es la imagen de Dolce Gabbana, o sea, trabaja con muchas marcas poderosas de la moda que la han llevado a desfilar la Semana de la Moda en París. O sea, sí es una persona que ha, digamos, dentro de su relación como hija de Luis Miguel, pues se ha sabido mover en el mundo de la moda. Yo creo que el sexualizarla, el mostrarla, pues digamos, desde el punto de vista de su papá, porque tampoco conocemos esa historia. Esa historia fue un rumor en los medios de comunicación. Hubo paparazzis, pero jamás hubo una, digamos, parte formal. Yo creo que lo que hace Luis Miguel es validar todos los rumores que existían en su momento y dejar a su hija en mal, que tampoco está mal porque no era menor de edad, ella tenía 18 años ya, pero sí hay obviamente la fractura que tiene con Alejandro es por esta situación y de aquí también hay que recordar que Alejandro le pone una mina, una bomba nuclear a Luis Miguel porque en el momento en que tienen esta ruptura es cuando Luis Miguel va de un manager a otro y termina con William Brockhouse, que es el manager que le saca $2 millones y el que lo iba a llevar a la cárcel en Estados Unidos. Entonces yo creo que entre todo este enojo que tiene Luis Miguel, porque hay que recordar que Luis Miguel es quien verificó cada uno de los capítulos y cada una de las cosas que están ahí porque Luis Miguel sabía que iban a estar. Yo creo que nadie le avisó a Michelle y el enojo de Michelle y de Stephanie es completamente válido porque pues al final no la veían venir, por lo menos Stephanie a lo mejor sí, pero su hija Michelle de ser exhibida de esa forma no creo. Y que realmente en la segunda temporada de Luis Miguel no pusieron tan mala a Stephanie Salas, o sea, siempre la manejó como la mamá linda que le accedió a ver a la niña, o sea, yo me acuerdo que en ese entonces hablaban muy mal de Stephanie Salas, de que por qué no la dejaba ver a la niña, y ahorita la pintó en la serie de otra forma, digo, no manchó tanto la imagen de Stephanie Salas, sino más bien en el último capítulo fue lo de Michelle. Sí, claro. Sí, 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 en el último capítulo de Le Michelle, y yo creo que la última vez que la vamos a ver en la serie, porque así como Sí. Araceli, yo pienso que en su momento ya tendrá que asesorarse legalmente para evitar que en la tercera temporada se exponga algo de ella. Entonces vamos a quitar a dos personajes importantes, quizá por el capricho de Luis Miguel de quererlos mostrar, pero también yo creo, y lo he platicado con mucha gente, la primera temporada eh, tenía mucho interés, ¿no? Había, melodramáticamente eran como esas series, tenía un villano que era Luis Rey, era interesante porque era Luis Miguel. Esta segunda me parece que se murió con Sí. todo y que la expone a su hija porque eh, ya no tiene ese atractivo. Y la tercera, me imagino, pues, ¿qué más puede contar? O sea, No. creo que al final hay una parte y un declive de la serie que yo creo que perdió mucho público que había agarrado cautivo. Y yo creo que este pequeño bache con Michelle también va a hacer que mucha gente, no sé si mujeres u hombres, se alejen por el tema sexista, por el tema de exponer, por el tema pues, de agredir de cierta forma a una mujer. Y a su propia hija, que es lo peor, Claro. ¿no? Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor reto de entrevistar a alguien? O sea, ¿cuál ha sido la persona que te ha costado más trabajo entrevistarla? Porque hay personas que nos llega a tocar que le empiezas a entrevistar y sus respuestas son sí, no. Ya no sabes ni qué hacer. ¿Cuál ha sido el más complicado que te ha tocado entrevistar? Pues mira, la primera vez que entrevisté a Silvia Pinal hace como 8 años, eh, logré después de muchos meses que me diera una entrevista en su casa. Me leí como 5 biografías para llegar preparado. Y la señora en su casa, estábamos en su comedor, eh, estaba el cuadro de Diego Rivera, imponente la señora, guapísima.
le aventabas una pregunta y te reviraba. Y te decía, ah, ok, ¿por qué me preguntas eso? Tú la viste, no la viste, eres muy joven. Ciertos mecanismos de defensa que pues, una personalidad tan grande tiene. Afortunadamente yo iba muy bien estudiado, pero esa es de las entrevistas que más me ha temblado decir, híjole, yo creo que me va a reventar porque pisas en falso y las figuras se dan cuenta, ellas también saben quién está entrevistando, cómo le está entrevistando. En su momento fue Silvia Pinal, Enrique Guzmán en su casa también me costó mucho trabajo. Internacionales, pues buena entrevista. Por ejemplo, Robert De Niro es una persona durísima, Robert De Niro. Y muy seca, ¿no? eh, Muy... Muy seca, exactamente esa es la palabra. Pero si vamos de secas a secas, Dakota Johnson en París, me acuerdo que la entrevisté en Francia, durísima. O sea, imagínate, hizo un viaje que además, bueno, yo aproveché porque me quedé como a conocer y todo eso, pero fui México, Nueva York, Francia. Llegué a Francia con un jet lag durísimo. Sabía que me iba a encontrar con Dakota Johnson y con Jamie Dornan. Pero para hacer eso, pues hay un proceso en el que tengo que ir, tengo que ver unos cues de la película, tengo que saber de qué trata, después tengo que verla, después de verla, al otro día tengo un día libre porque te dan un día como para que te relajes. Y al día siguiente, pues eran unas entrevistas en el hotel, me acuerdo, creo que era, no sé si era el Warwick, pero llego yo y entonces Dakota Johnson estaba de mal humor porque le habían dado algo de cenar un día antes y se sentía mal. Y literal, yo, pues obviamente preparas una entrevista, por lo menos interesante, de 5 o 10 minutos que tienes con figuras así. Llego y me dice Dakota, sentada así en un set parecido al que estoy. Me siento muy mal y solo tienes 2 minutos. Y dije, bueno, literal estuve con ella 2 minutos 10 segundos. Se paró y se fue. Durísima, sequísima, pues estrella, ¿no? Al final. Pero, por ejemplo, ahora estuve con eh, Emily Blunt y es súper divertida, alegre. Creo yo que hay como muchas figuras, eh, por ejemplo, me acuerdo yo en Colombia estaba yo con parte del elenco de la serie Élite, que después se convirtió en el elenco de La Casa de Papel. Estuve yo pues, con figuras y con directores importantes y creo que de los más difíciles sí va a ser Robert De Niro como el uno, Dakota Johnson, Silvia Pinal, Enrique Guzmán. Y cuando te encuentras con figuras así tan grandes, es cuando tú no entiendes cómo hay figuras en el espectáculo en México tan chafas, ¿no? O sea, como Ninel Conde, que corre, que va que se llena de guardaespaldas, que hace este tipo de escándalos, Que casi casi se tira al suelo porque ya la empujaron todos los reporteros, ya la claro, que tiene golpearon. esta parte de ser déspota con la prensa, ¿no? No entiendes eso porque dices, pues ves figuras tan grandes. Yo he entrevistado, por ejemplo, a Carlos Vives, una vez me lo encontré en Bogotá, lo entrevisté con mi celular, platicamos 10 minutos, le caí también que me dio su número de su agencia, lo busqué en Santa Marta, de donde él es de Colombia, después de eso vino a México, después de eso la disquera, fíjate, la disquera no me incluyó en unas entrevistas y dije, bueno, pues yo le voy a hablar a Carlos Vives, y le mando un mensaje, me manda con su gente de Estados Unidos, Carlos Vives en México, aquí en Televisa, su gente de Estados Unidos no sé qué hizo y habló y metió un cague aquí y me hablaron por celular. Está en el foro tal que sí te va a recibir. Está Llego esperando. yo, llego yo y me dice, obviamente me aventó una letanía de parte de la disquera que me dice, es que cómo es posible, es que cómo haces eso. Le dije, no, ¿cómo es posible que ustedes, que tienen a su artista, hagan eso? Y entonces caí como en la parte B, que hoy en día es lo que hago, que como sé que hay muchas trabas y que hay muchos artistas así, pues trato de buscar directo a la fuente, ya no trato de brincarme a todos los intermediarios porque ahí es donde las figuras se hacen insoportables. Y sabes que ni siquiera son las figuras, son sus managers, sus personal, la disquera, el promotor, o sea, ni siquiera son ellos. Pero de repente ante la gente los hacen ver como si fueran los payasos, los sangrones, los mamilas, y realmente no son ellos, porque también a mí me ha tocado ese tipo de cosas, que tú dices, es el artista, el sangrón, y realmente no, es la gente que tiene antes. Claro. Por ejemplo, he entrevistado a YouTube en varias ocasiones. Ay, sí. Ivonne es un tipazo. Yo conozco a YouTube desde, híjole, la primera vez que estuve con YouTube fue en el 97. Estábamos en el Pop Mar. Yo creo que de los mejores conciertos de la historia. Y ahí En el Foro entrevisté Sol, a ¿no? Bono.
En el Foro Sol, claro, porque el primero fue David Bowie. Conocí a David Bowie Ajá. en octubre del 96, que fue en el 3 de octubre, me acuerdo, después de la marcha. Fue la última vez que he visto a David Bowie a México. Después conozco a YouTube. Y nada, YouTube son unos tipazos. Imagínate unas figuras de ese calibre mundial. Con YouTube he estado casi, sí, todas las giras que han venido a México he podido conseguir entrevistas con ellos. Nada formal, ¿eh? Todo es como muy urbano. Todo es como, sé que están comiendo aquí, sé que van a ir acá. Y siempre tienen esta cercanía con el público. Entonces ahí es donde no entiendes por qué, por ejemplo, muchos artistas mexicanos que no tienen ese calibre y que solo los conocen aquí, son insoportables, guardaespaldas, cero trabas, bueno, pero lleno de trabas. Y figuras así que tú digas, a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho, conocí a Floyd Mayweather en Francia también, o sea, digamos, dentro de su soberbia millonaria, era un tipazo, iba escoltado con 6 personas en Bugattis, algo de película así tipo James Bond, estaba con Tom Cruise, bueno, Anthony Hopkins, que es un señor sazo, me acuerdo después, yo lo entrevisté cuando vino en el Juárez de Rito, fíjate aquí, cuando hubo este tema que López Dóriga pues no supo qué hacer, pero es un señor sazo. En Vegas también me encontraba muchas figuras importantes. Y viajaba a muchos lugares y yo creo que de cada lugar me llevo esas experiencias, ¿no? Por ejemplo, en Las Vegas estando con Mark Anthony, en Las Vegas estando en fiesta con J Balvin, con Lil Jon, en Chicago me acuerdo que me encontré a Eddie Vedder, estaba Bill Murray, Eddie Vedder, Ice Cube y Vin Diesel. Y fue muy curioso porque yo fui a Chicago para otra cosa y resulta que me fui al Wrigley Field, al estadio de los Cubs, y una cosa te lleva a la otra, un paisano me Encontraste todo consiguió junto. boletos y resulta que los boletos eran en una zona que estaba cerca de la zona VIP, entonces ahí me acerqué con Eddie Vedder para preguntarle algo, con Bill Murray, y cada viaje que he hecho a muchos lados, he tenido la suerte de encontrarme muchas figuras que, digamos, las conoces inalcanzables y las ves tan alcanzables. De hecho, es algo que siento que te caracteriza a ti, porque mucha gente de repente dice, es que ese tipo de reporteros son oportunistas. No, señores, ese tipo de reporteros como Ernesto Buitrón son personas muy inteligentes que aprovechan las oportunidades para sacar su trabajo adelante y muchas exclusivas, como lo has hecho tú. Sí, muchas gracias. Pues mira, yo creo que al final es algo que te sigue causando mucha emoción. eh, Te sigue causando mucha emoción como sacar buenas entrevistas, como buscar figuras. Te hace más ambicioso en el sentido de que si sabes que has alcanzado a figuras muy importantes, pues quieres más figuras importantes, ¿no? ¿Y quién te falta por entrevistar? ¿A quién te gustaría entrevistar? Que no lo has logrado. ¿A quién me gustaría entrevistar? Mira, me gustaría entrevistar a Don Johnson, sobre todo porque siento que Don Johnson es parte importante de la cultura pop. Sin él no hubiera existido Miami Vice, que era una serie se hace en los noventas con la que yo crecí. Eh, Me gustaría entrevistar a James Hetfield, por ejemplo, de Metallica, que he estado con Metallica, fíjate, he estado con Metallica, no he tenido la oportunidad de entrevistarlos. Me gustaría entrevistar, yo creo que en algún punto a Tiesto, porque he estado también con él y no he tenido esas, o sea, hemos estado en lugares, en reuniones de fiestas o algo donde he tenido la suerte de estar, pero nunca he tenido como ese punto de, híjole, le voy a hacer una entrevista de 10 minutos necesito para preguntarle, porque hay gente que forma parte de la columna vertebral del tema que está haciendo. Metallica es una banda de metal que gracias a Metallica y a Motorhead y a Megadeth existe el metal hoy en día. Y esas bandas que se crearon nuevas son gracias a ellos. Por ejemplo, David Guetta me parece un precursor de la música electrónica junto con Paul Oakenfold, que ellos crearon lo que es la música electrónica hoy en día y pues el hecho de que veamos a Martin Garrett y a gente así es porque existió un David Guetta, ¿no? Entonces es lo mismo, por ejemplo, una Silvia Pinal, que es una primera actriz que ganó la Palma de Oro, que tiene en su casa, que trabajó con Buñuel, Enrique Guzmán, que en su momento él fue de los pilares importantes del rock and roll en México, junto con Alberto Vázquez y Angélica María. O sea, hay gente que sí es una columna vertebral, ¿no? Por ejemplo, Vicente Fernández, que he tenido la oportunidad de estar con él algunas veces durante tantos años, pues
el máximo exponente de la música ranchera, después me parece, bueno, el máximo intérprete, yo creo que por ahí podría estar Jorge Negrete y Pedro Infante, que ya no me tocaron, pero así, Joan Sebastián era una persona increíble en el género regional mexicano, Juan Gabriel era un monstruo, entonces sí son estas personas que tú vas viendo a lo largo de tu carrera y que dices, pues es que ellos tienen mucho significado, ¿no? Son íconos porque ellos son los precursores, los que pusieron los pilares, los que abrieron el camino. Y entonces ves, por ejemplo, muchas bandas, muchos grupos que van y vienen, pero los íconos se quedan para toda la vida. Entonces, creo que tengo una lista todavía de íconos. En México cada día menos, afortunadamente he tenido la oportunidad de coincidir con muchos. En el extranjero, pues hay que buscarlos. Por ejemplo, el miércoles que viene voy a entrevistar a Don Francisco. Lo estuve buscando durante mucho tiempo, porque a mí me parece que Don Francisco y Cristina Saralegui son de esas personalidades que abrieron el mercado latino en Estados Unidos. O sea, no existiría el poder de Univisión y Telemundo y Estrella TV, que son cadenas en Estados Unidos, sin estos personajes, con estos night shows, con estos talk shows, como el caso de Cristina. Entonces me puse a buscar y resulta que encontré la forma de llegar a Don Francisco. Entonces, tengo muchas ganas de platicar con él, tengo muchas ganas de ver cómo es cómo ha sido este resurgir de este personaje que estuvo en los cuernos de la luna. Era algo así como, bueno, es que existían en Estados Unidos en los 90 Don Francisco, Cristina y Walter Mercado. No había Sí, más. Y esos abrieron, esos hicieron estas cadenas tan poderosas que hoy en día, pues, digamos, manejan la imagen de muchos artistas latinos, ¿no? De todos, más bien. sí. Oye, y de las exclusivas que tú has investigado, que has trabajado, ¿ha habido alguna que te digan, no, esta no la puedes sacar? Así te haya costado el trabajo que te haya costado, pero esta no sale. La primera que hice de Luis Miguel. Luis Miguel lo entrevisté en el año, déjame pensar, ¿cuál era? No sé si era 2014. La Oye, primera vez pero que a ver, espérame, voy a hacer un paréntesis. Hay muchos chavitos de esta época que pues obviamente están conociendo a Luis Miguel por la serie, ¿no? Ah, Y te digo porque el otro día, en una reunión, escuché de chavitos, escuché de, oye, ¿y si será cierto lo que dicen que Luis Miguel ya se murió y es el doble porque fue una sobredosis? Diles tú que lo entrevistaste, por favor, que es real, no, es el es el doble. mismo Luis Miguel, es real. Y existía esa versión, recuerdo, y la existión de que lo había matado Carlos Salinas de Gortari porque no se quiso casar con su hija, Con esa su también hija. fue brutal. No, Sí de hecho existe, decían que estaba, de hecho decían que el verdadero Luis Miguel, el cuerpo del verdadero Luis Miguel estaba enterrado en Los Pinos. ajá, y todavía esa versión no estuvo durante muchos años. No, sí existe Luis Miguel, existe Luis Miguel, es el mismo Luis Miguel que canta. Yo la entrevisté en el 2014, me escondí en un helipuerto 20 horas después de 2 días de scouting y él estaba todavía con Araceli. Me escondí, pasé el filtro de su seguridad porque se maneja como un diplomático. O sea, yo vi un día que llegaba en helicóptero y dije, tiene que llegar en el mismo helicóptero, no va a llegar caminando, no hay forma de que llegue a este lugar caminando o en coche porque logísticamente no hay forma. Me escondí en un helipuerto, me vestí como la gente del staff, me llevé a mi equipo vestido del staff, nos pusimos a barrer, nos pusimos a hacer mil cosas. Cheque nada Entonces, más lo que hace uno como Ernesto para conseguir la nota. para conseguirla. Llega el helicóptero de Luis Miguel por ahí de las 9 de la noche, después de esperarlo 20 horas, y había dos opciones. Bueno, el camino era el mismo porque era un túnel, era un pasillo del helipuerto. Entonces, previo a eso, su seguridad llegó 3 horas antes a peinar la zona y a preguntar. Afortunadamente, cuando a mí me preguntan que qué hacía yo, le dije, no, soy parte del staff, estoy viendo aquí, había como cosas ahí todavía en orden. Ah, ok, perfecto. Se la comieron. Y yo me quedé ahí, traía dos cámaras, me acuerdo, la cámara grande que estaba escondida en un coche y una cámara pequeña. Cuando llega Luis Miguel, pues Luis Miguel, ¿cómo estás? Shalala. Me contestó muy amable, con un traía una gabardina negra, unos lentes gigantes, o sea, todo un dandy. Venía con un ejecutivo muy importante de TV Azteca, cadena donde yo trabajaba. Bueno, literalmente cuando Luis Miguel terminó la entrevista y se mete al acceso como artístico de parte del helipuerto, pues dije, cambiemos tarjetas, así como así, algo de película. Me escondí una tarjeta, saqué otra vacía y le dije a todos, pues vámonos.
Le hablo yo a la producción donde trabaja, le digo, tengo a Luis Miguel, vamos a rehacer el programa mañana porque tenemos la exclusiva con Luis Miguel hablando de esto. Pues resulta que pasan 2 horas y me habla mi jefe, pero mi jefe, el jefe de todos nosotros, digamos, el director en ese entonces de entretenimiento de Televisión Azteca. Me habla por teléfono Roberto Romagnoli y me dice, oye, que agarraron a Luis Miguel, que no sé qué, entonces me rastrearon. Yo afortunadamente tengo una copia de ese material que tengo guardada en mi demo. Cuando llego a pedir trabajo, esa es una carta de presentación que traigo. ¿Sí? Y esa entrevista nunca pasó al aire, porque Luis Miguel amenazó con demandarlos, porque O no sea, te había... dio una entrevista y después quiso demandar el hombre. Ujú. Quiso demandar porque dijo, Y porque para, dentro de su cláusula dice que como la gente que organiza tiene que mantener, digamos, los estándares de seguridad, no puede haber prensa, fotógrafos ni gente ajena. El hecho de que yo estuviera en una zona de seguridad con una cámara entrevistándolo era, pues obviamente se había roto el protocolo y él tenía la intención de demandar. Entonces lo que hizo TV Azteca, que es socio de Signia Live, es decir, pues ese material, destruyanlo y lo destruyeron, nunca pasó al aire. Me mandaron a mi casita como 4 días porque me querían correr por hacer la chamba. Es una buena anécdota, pues después me corrieron por otras cosas, pero al final me quedo yo con ese material que en algún momento se dijo que era un mito y dije no, y se los enseñé a 2 o 3 personas y me dijeron, no, sí era cierto. oye, Y así, entonces muy educado y caballeroso Luis Miguel, porque a pesar de que no estaba siguiendo el protocolo, te dio la entrevista. sí. Y Un después, tipazo, entonces. años después me lo encontré en San Miguel de Allende fiesteando y Blazon, obviamente Luis Miguel no contesta, no sabe platicar con la prensa, evade todo. Dije, bueno, creo que realmente la nota es que él está aquí, tenía todo un seguimiento completo de cómo se movía, de con quién iba, dónde se dormía, qué había tomado, lo tenía a él, lo tenía a Hannah Huff, que entonces era como su pretendienta, a su hermano, y me acuerdo yo que es algo muy divertido, que saco mi celular, me hago una selfie con Luis Miguel así en pleno chacaleo, y todo el mundo me dice, es que ¿cómo te tomaste una foto con Luis Miguel? Y dije, es que nunca lo vamos a volver a ver. Y todo el No. mundo tenía la teoría, no, Luis Miguel ya cambió, Luis Miguel está cercano. Al día de hoy nadie más lo ha vuelto a ver. Wow, pues muy Ujú. bien, por esa anécdota, estuvo muy buena. Oye, y ya para finalizar, este, cuando yo comenté que iba a entrevistar a un gran reportero, me estaban diciendo que ahorita, tú que lo sabes todo, ¿qué tan cierto es que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se van a divorciar después de su segunda temporada de Viajando con los Derbez? Mira, siguen siendo rumores. Fíjate, yo estuve en la boda de Eugenio Derbez y junto con la manifestación del Yo Soy 123. Sí. La boda de Eugenio Derbez es la boda más sui generis a la que he podido ir a hacer en cobertura. He visto casarse a Pedro Fernández, que se casó espectacular. He visto bodas increíbles. La boda de Eugenio Derbez no se le va a olvidar a nadie porque estaba rodeada el claustro de Sor Juana de una manifestación impresionante y de granaderos y naranjazos y todo. Siguen siendo rumores. Obviamente Alessandra se ha dedicado mucho a lo que es el coaching. Ella está trabajando en esta cosa como fitness, como Ajá. cosas de nutrición. Sigue siendo esto, yo pienso personalmente que es un total rumor, que sigue siendo como cuando dijeron que quería regresar con su expareja Eugenio Derbez, pues, años luz de Alessandra Rosaldo. Desde mi punto de vista y por lo que yo sé de gente que vive en Los Ángeles, viven muy felices y yo creo que al final ellos mismos se han sabido reinventar como pareja, ¿no? Alessandra creo que dejó de ser la figura o la novia de o la esposa de a convertirse en una pues persona importante. Es una gran artista. Para quien no conozca los inicios de Alessandra, Sentidos Opuestos me parece que es un grupazo con Chacho Gaitán, Y que que de en el hecho reggae. van a estar en los 90 Pop Tour. Por eso decían también que a lo mejor ese rumor era real, porque ya tenía mucho tiempo Alessandra que no hacía una gira, porque sabemos que toda la gente que se va con Ari Boroboy son giras y giras y meses y meses y meses que se convierten en años, y también por eso decían que probablemente ese rumor era algo real en esa ruptura entre Eugenio y Alessandra. Sí, sí, pero al final hay que recordar algo. Eugenio tampoco es que esté trabajando 365 días al año.
a full. O sea, Eugenio tiene una película, dos o tres filmaciones. Él también se ha hecho como un espacio para poder dedicarse a su familia y para estar con Aitana. Creo que el reality nos lo demuestra porque al final el reality pudo reunir a toda su familia y poder mostrar cómo era, digamos, no sé si una imitación como la familia Kardashian, algo más latino. Por ahí ve que Omar Chaparro tiene algo que se llama Chaparreando en Disney Plus, Con su hijo, sí. pero me parece que uno de los matrimonios más sólidos debe ser el de Alessandra. O sea, ella es completamente feliz. Su sueño era casarse con Eugenio Derbez y es un sueño que se le cumplió. Y yo creo que de igual forma Eugenio es una persona súper madura que yo creo que lo que haga, al final lo que haga con sentidos opuestos aquí, pues sí son giras largas, pero tampoco es que Eugenio no pueda venir a México. Eugenio seguramente la va a acompañar en este sueño porque ellos, en sentidos opuestos, ya regresó. Hay que recordar Sí. también que hizo una pequeña gira después de un zona preferente, me acuerdo yo, muy, muy bueno. Entonces, digamos que son como de estas oportunidades que se dan a estas figuras de ir y regresar y poder hacer estos reencuentros. Ay, sí, vamos a estar, todos los que somos contemporáneos en sentidos opuestos, vamos a ser felices de volverlos a ver juntos. Yo también tuve la oportunidad de entrevistarlos varias veces y son un amor los dos. Y pues me da muchísimo gusto que hayas estado aquí el día de hoy. Ya se nos acabó, creo que va a ser una segunda parte contigo porque tenemos todavía muchísimas cosas que platicar. Pero antes de despedirme, tú tienes un canal donde justamente estás entrevistando también a los artistas. Platícanos de él, danos las redes sociales para Y que te fíjate puedan ver. que la pandemia me dejó como un poco más de tiempo para hacer cosas. Tenía mucha inquietud porque justo, por ejemplo, he trabajado en libros con Marifer Centeno, he hecho como algunas cosas en Estados Unidos y dije, quiero como mostrar esta parte. Entonces me dediqué a aprender en YouTube a editar y después ahora tengo un canal en YouTube que se llama igual así Ernesto Buitrón News, pero subo mis entrevistas más chidas, subo cosas que me parecen interesantes. Ahí hay una entrevista buenísima con la maestra Diana Barraza que me costó meses encontrar. Tengo ahí a Laura Pausini. O sea, quien te puedas imaginar está ahí, Silvia Pinal, o sea, hay Lucero y figuras. Mijares también, Sí, ¿no? claro, afortunadamente gozo de muy buena relación con ellos. Tengo a Lucero y Mijares, tengo a Lucero hablando de otros temas. O sea, es algo que tengo para entretenerme, la verdad. Justo estoy en este momento haciendo el Zoom en mi laptop. Aquí tengo preparado todo. Entonces, cuando no tengo nada que hacer, me pongo a editar, me pongo a mejorar como cosas, me pongo a mostrar a la gente o el lado B de los famosos que solo los ven en escándalos. Hay obviamente mucha gente que me pregunta, oye, ¿por qué no entrevistas a tal? Pues sí, creo que, por ejemplo, ahorita tengo algo que estoy preparando con La Maldita Vecindad justo, que voy a subir en estos días, porque pues la muerte de Exacto. Sax creo que sí, sí es un golpe duro para el rock. Creo que esas figuras se nos están yendo. Platiqué con la maldita vecindad y voy a presentarle a todo ese público rockero cuál es el sentir de la maldita sin sax. Rocco está deshecho, la verdad es que yo platiqué con él como una hora por Zoom, está deshecho, creo que es un renacer de la maldita y así voy preparando mis entrevistas, la verdad sí pueden dense una vueltecita porque siempre van a encontrar cosas y también de repente voy aquí en Televisa o en donde esté y saco mi celular y grabo cosas, highlights de cosas que me parecen interesantes de mostrar, entonces pues también ando ahí en las redes. Ay, pues muchísimas felicidades por ese canal. Creo que muchos en pandemia tuvimos que abrir nuestro canal porque no había otra forma y nosotros que somos tan inquietos en este rollo del espectáculo, lo tuvimos que abrir en esta pandemia y la verdad es que nos ha traído muy buenos reencuentros porque a mí también he tenido la oportunidad de reencontrarme con amigos que tenía años que no veía y que por medio de la tecnología del Zoom los he podido volver a ver, platicar y entrevistar como el día de hoy, que platiqué contigo y que me da muchísimo gusto que hayas aceptado, porque sé que estás ocupadísimo. Le cambiamos el horario de esta entrevista 20,000 veces porque no coincidíamos, pero bueno, te Sí. tuvimos aquí en Vox TV Radio, en Enredados TV, y muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que le quieras decir a mi gente que te está viendo en este momento? No, pues yo creo que al final, ¿sabes qué es lo más importante? Disfrutar todo lo que viven, ¿no? Si les gustan los medios, de verdad hagan todo lo posible por hacerlo, porque es súper divertido. Este trabajo te tiene que gustar, encantar, no gustar, tiene que encantar, porque eso es lo que te mueve. O sea, el que te encanta es lo que te mueve y te hace aguantar horas. Ve, por ejemplo, yo estoy aquí haciendo este Zoom ahorita en un break sábado yo entré aquí a las 8 y me voy a ir a las 2 de la mañana. Y mañana voy a repetir y el lunes tengo mil cosas.
Miércoles me reúno con Carlos Vives y luego tengo que hacer algo de Don Francisco. Y ahorita a las 6 tengo que hablar con David Cepeda. Son cosas así, de repente no hay tiempos libres, de repente no gozas como de las vacaciones, pero De la vida es muy personal. gratificante. Claro, pero siempre esto te va a gustar y te va a encantar. Entonces, dense una vueltecita también en los medios. Yo creo que la parte digital es importantísima. Es increíble cómo a la palma de tu mano puedes editar un video, puedes subirlo, puedes llevarle al mundo eso. Eso cuando yo empezaba no existía y Exacto. creo que al final ha sido muy bueno. Y yo creo que es importante que también estos canales como los podcasts, a mí me encantan, también trabajo en un podcast con varios compañeros pues importantes del espectáculo, que tengan estas ventanas, ¿no? Que si no hay allá afuera, pues ustedes creen su propia ventana. Creo que crear un podcast es increíble. Yo estoy en planes de crear un podcast porque cuando yo estaba en la universidad, mi sueño era tener un programa de radio. Nunca has estado en Entonces, radio, ¿verdad? nunca he estado en radio, justo nunca he estado en radio. Mi sueño era como tener un programa de radio, platicar de música, y entonces yo por ahí me hice súper melómano y terminé haciendo espectáculos que me encanta también porque puedo acercarme a otras figuras de la música también. Pero ahora mi plan es yo creo que en unos 2, 3 meses sacar un podcast de música, platicar como desde los Rolling Stones, pasar algo ahí por los Squid Note Sweepers, pues, por muchas bandas. Yo vi crecer a muchas bandas como Plastilina Mosh, vi crecer a Molotov, La Gusana Ciega no existía y de repente existió su primer disco, me acuerdo que era Celofán. Y se lo fan. Eh, Saludos a Daniel. Celofán, claro, y DLD, por ejemplo, tocaba en un bar de ultra mala muerte y siempre que los veo Tildo, les ¿no? recuerdo. Dildo se llamaba, tocaban Sí. ahí por la colonia Juárez en un lugar que se llama El Hoyo, horrible, por la VM. Pero sí, creo que si no hay ventanas o no creen que no encuentran ventanas, pues hagan una ventana como un canal de YouTube, como un podcast, y ya si no, pues por lo menos una cuentita de Instagram, porque siempre va a haber gente ahí viendo, siempre esa información no se pierde, no está en el limbo, sino simplemente está ahí para que la cache alguien, y entonces ahí es donde, con que lo vea una persona, ya eso es una super ganancia. Ay, pues muchísimas gracias, Ernesto. Fíjate que yo siempre me despido de mis invitados aquí en Enredados TV con una frase que los haya marcado en su vida que quieran compartir con nosotros. ¿Cuál sería tu frase? Mi frase, la que siempre aplico es, todo lo que hagas, lo tienes que hacer al 200%. No lo puedes hacer a medias tintas. Esa la aplico cuando hago una entrevista, cuando se me va un famoso que tenía muchas ganas de entrevistar y no pude agarrarlo, cuando viajo y trato de encontrar algo por alguna situación no se da, yo le di el máximo. Y cuando se hace, lo festejo y lo celebro a lo grande. Y cuando no, pues no me quedo yo con las ganas de, hijo, le hubiera llegado temprano, hijo, le hubiera hecho, no, en el punto lo doy al 100. Si me tengo que esperar 10 horas, me espero 10 horas, 10 horas uno, 10 horas dos, pero le doy al máximo. Y creo que eso es imprescindible para lo que quieran hacer en la vida, es, perdón, darlo al 200%. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. El día de hoy tuvimos a Ernesto Buitrón, reportero de espectáculos, muy importante en los medios de comunicación. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo y ya me toca despedirme. Esta fue una charla increíble. Vamos a hacer una segunda parte porque hay muchísimas cosas que todavía me quedaron ahí en el tintero por platicar contigo. Ya es prometido una segunda parte contigo. ¿Ok? Buenísimo, claro que sí, Ana. Bueno, pues me dio muchísimo gusto saludarlos a todos. Gracias, Ernesto. Yo soy Anayeli Hernández. Esto fue Enredados TV para Vox TV Radio y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye.